Esta es nuestra clase de este proceso inflamatorio. La inflamación es un proceso complejo, no es un estado, es un proceso. Este proceso ocurre en el tejido vivo, vascularizado, que hace que las células y las moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en donde son necesarias a fin de eliminar a los agentes causantes de la agresión. Se trata de una respuesta protectora que es esencial para la supervivencia y consta de respuestas celulares, vasculares y de reacciones sistémicas. La reacción inflamatoria típica se desarrolla a través de una serie de pasos secuenciales. Ahí nosotros tenemos una figura del libro de ustedes que muestra la secuencia de episodios de una reacción inflamatoria. En primer lugar, tenemos nosotros el reconocimiento del agente lesivo por células y moléculas del anfitrión. Ahí estamos viendo nuestro dibujo, macrófagos, células dendritas y mastocitos que están reconociendo las moléculas lesivas. Hay reclutamiento de células y proteínas plasmáticas desde la sangre hacia fuera de la sangre al lugar donde se encuentra el agente agresor. Hay una activación de los leucocitos y proteínas para la destrucción y eliminación de la sustancia lesiva. Luego se produce un control y finalización de la reacción inflamatoria. Y por último, una vez que todo eso ha sido eliminado, el tejido muerto, los microbios, etcétera, han sido eliminados mediante la secreción de citocinas y factores de crecimiento, vamos a encontrar la reparación del tejido dañado. Podemos citar algunas de las propiedades fundamentales de la inflamación. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de la respuesta inflamatoria? Los vasos sanguíneos y los leucocitos. Tenemos que saber además que la inflamación no siempre ayuda. En la gran mayoría de los casos la inflamación es una protección frente a infecciones, ¿verdad? Y terminan con la reparación definitiva de ese tejido y la eliminación del agente lesivo, pero no siempre pasa así. A veces la reacción inflamatoria tiene secuelas perjudiciales y se convierte en causa de una enfermedad. Por ejemplo, hay una inflamación contra los tejidos propios en las enfermedades autoinmunitarias. Podemos tener también reacciones de hipersensibilidad potencialmente mortales de inflamación ante picaduras de insectos, fármacos o toxinas. Además, hay reacciones inflamatorias crónicas que permanentemente se van exacerbando en la artritis reumatoidea, en la arteriosclerosis y en la fibrosis pulmonar. Y también la inflamación puede verse implicada en una amplia variedad de enfermedades degenerativas o genéticas, como la diabetes tipo 2, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. Otra cosa, la inflamación puede ser local o sistémica. La mayoría es una respuesta local o una lesión localizada que se cura, pero a veces la inflamación se extiende a todo el organismo, o sea que es sistémica y puede originar anomalías patológicas generalizadas, como por ejemplo en una sepsis. Los mediadores de la inflamación, ¿de dónde vienen? Las reacciones celulares y vasculares en la inflamación son producidas por factores solubles. ¿Y quiénes producen esos factores solubles? Células o derivados de proteínas plasmáticas. Otra cosa que tenemos que acordarnos es que la inflamación tiene dos patrones, el patrón agudo y el patrón crónico. Y la reparación tisular ocurre con la conclusión de la inflamación. Hay un glosario que tenemos que recordar, que es un exudado, es un líquido con alto contenido proteico y celular cuya densidad es igual o mayor a 1020. ¿Qué es un trasudado? Es un líquido con bajo contenido proteico ultrafiltrado del plasma que tiene una densidad menor de 1020. ¿A qué denominamos pus? A un exudado
purulento inflamatorio rico en polimorfos nucleares y detritus celulares. ¿Y qué es el edema? Es un escape de fluido al medio extracelular o a las cavidades serosas. Ese edema puede ser parte de un exsudado o de un transudado. Acá tenemos un cuadrito comparativo del libro de ustedes de las características de la inflamación aguda y crónica. La aparición de la inflamación aguda es rápida, de minutos a horas. En la crónica es lenta, días puede durar su aparición. El infiltrado celular en la inflamación aguda está constituido principalmente por neutrófilos y en la crónica por monocitos, macrófagos y linfocitos. Después vamos a ver que existen excepciones a esto. La lesión tisular y la fibrosis en la inflamación aguda suele ser leve y autolimitada. En cambio, en la inflamación crónica suele ser mucho más grave y progresiva. Los signos locales y sistémicos en la inflamación aguda son prominentes y en la inflamación crónica son menos prominentes, pudiendo ser muy sutiles. ¿Cuáles son las causas de la inflamación? Son muchísimas. Son desencadenadas por diferentes tipos de estímulos. En primer lugar, las infecciones bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias y las toxinas microbianas son las causas más frecuentes y médicamente más importantes de la inflamación. Luego tenemos la necrosis tisular que induce inflamación independientemente de la causa de esa necrosis, ¿verdad? Puede ser por isquemia, cuando hay una reducción del flujo sanguíneo, como en el infarto de miocardio, por traumatismo o por agresión física o química. Después tenemos los cuerpos extraños, astillas, suciedad, suturas, causan inflamación por sí mismo o por producir una lesión tisular traumática o porque están transportando microorganismos. Incluso algunas sustancias endógenas son potencialmente nocivas si se depositan en gran cantidad en los tejidos. Por ejemplo, en la enfermedad llamada gota hay un depósito de cristales de urato y eso produce reacción inflamatoria. El depósito de cristales de colesterol en la aterosclerosis produce una reacción inflamatoria importantísima en las arterias, en la pared de las arterias. Los lípidos, por ejemplo, pueden producir un síndrome metabólico asociado a obesidad. Después, las reacciones inmunitarias. El sistema inmunitario puede dañar los propios tejidos de la persona afectada. Cuando tenemos reacciones inmunitarias lesivas que se dirigen contra nuestros antígenos propios, o sea, autoantígenos, entonces aparecen las que llamamos enfermedades autoinmunitarias. O bien pueden ser reacciones anómalas contra sustancias ambientales, como por ejemplo en la alergia. ¿Okay? En esta patología la inflamación es la causa destacada de lesión tisular. Las reacciones autoinmunitarias y alérgicas tienden a ser muy persistentes y muy difíciles de curar. A menudo van a asociarse a inflamación crónica y son causas significativas de morbimortalidad. Ahora vamos a empezar a ver las características de la inflamación aguda, que es una inflamación de corta duración que puede durar minutos a días. Tiene signos macroscópicos evidentes que están ejemplificados en esta imagen. Nosotros en relación a un miembro que tiene un miembro, por ejemplo un dedo, que tiene una inflamación aguda, nosotros vamos a notar calor, o sea, aumento de temperatura de la zona, rubor, la zona va a estar rojiza, la zona va a estar hinchada, eso es la tumefacción, va a doler y va a tener pérdida de la función. Estos son los signos macroscópicos de una inflamación aguda. La inflamación aguda tiene tres componentes esenciales. Primero, la dilatación de pequeños vasos sanguíneos, lo que da lugar al aumento del flujo sanguíneo. En segundo lugar, el aumento de permeabilidad vascular que va a permitir la salida de plasma, proteínas y leucocitos. Y en tercer lugar, la emigración de leucocitos de la microcirculación al tejido intersticial con acumulación en el foco de lesión y
activación de los mismos para la eliminación del agente causal. El aumento de la sangre por la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos en la zona de inflamación va a ser responsable de lo que se ve macroscópicamente como rubor. El edema es la causa de lo que normalmente conocemos como tumor. Muy bien, vamos entonces a comenzar con las reacciones de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda, o sea, los cambios vasculares. El primer cambio es la dilatación vascular. La dilatación vascular es una de las manifestaciones más precoces de la inflamación. Hay una dilatación arteriolar posterior a una pequeñísima o muy breve contracción. Esa dilatación es en respuesta a mediadores como el óxido nítrico y la histamina que ejercen su efecto sobre las fibras musculares lisas de los vasos. Entonces hay una apertura de los capilares de la zona inflamatoria con un aumento del flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo es lo que me da el calor de la zona de la inflamación y el enrojecimiento. Mayor cantidad de sangre que está llegando, más calor y el enrojecimiento por la misma razón. Eso estamos mirando en nuestra imagen de arriba. Y acá nosotros tenemos tres cortes histológicos donde se observan vasos muy dilatados con eritrocitos en su luz. Esto es lo que llamamos congestión vascular histológicamente. Esa congestión vascular que estuvimos viendo va seguida de un aumento de la permeabilidad vascular, la cual se puede producir por varios mecanismos que vamos a ver a continuación. El primer mecanismo de aumento de la permeabilidad vascular es la contracción endotelial. Se observa preferentemente en vénulas por acción de mediadores vasoactivos como la histamina y los leucotrienos. Es la forma más frecuente de aumento de permeabilidad vascular y es un aumento de permeabilidad vascular rápida y de corta duración. Arriba a la derecha estamos nosotros viendo la formación de esos hiatos que se forman por la contracción de las células, esos espacios por donde va a escapar líquido. Y en la microscopía electrónica mi flechita naranja me está mostrando ese espacio. ¿Por qué ocurre en las vénulas? Porque en las vénulas encontramos la mayor cantidad de receptores para mediadores en el endotelio de las vénulas. Los receptores, cuando se unen a los mediadores que estuvimos diciendo, como la histamina y los leucotrienos, activan la fosforilación de proteínas contráctiles y citoesqueléticas, como la miosina que tienen este endotelio, y entonces hay una contracción celular. Al contraerse, se quedan expuestos estos orificios. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma también aumentan la permeabilidad por este mismo mecanismo, pero la respuesta es más lenta. Esta es una respuesta transitoria inmediata que dura poco tiempo, de 15 a 30 minutos. La lesión endotelial es otro mecanismo. Se lastima el endotelio, la célula misma, con necrosis celular y se desprende la célula. Esto se suele ver en arteriolas, capilares y vénulas. Y puede ser debido a toxinas bacterianas, a quemaduras, agentes químicos. Y los neutrófilos que se adhieren al endotelio durante la inflamación también pueden lesionar a estas células endoteliales y amplificar la reacción. O sea, ya están siendo lesionadas las células endoteliales y a eso se suma la adherencia de neutrófilos que aumenta la lesión, amplifica la reacción. Esta reacción puede mantenerse durante varias horas, incluso días, hasta que los vasos dañados sean reparados o trombosados. La imagen nos está mostrando la lesión de la célula endotelial como causa de un aumento de permeabilidad vascular.
Cuando la lesión es solamente dependiente de los leucocitos, se observa principalmente en las vénulas y en los capilares del pulmón. Se presentan como una respuesta tardía que puede tener una larga duración de horas. ¿Qué es lo que hacen los leucocitos? Liberan especies de oxígeno 2 tóxico y enzimas proteolíticas que dañan al endotelio. El siguiente mecanismo sería la transitosis aumentada. A pesar de que su contribución a la permeabilidad vascular en la inflamación aguda todavía es bastante incierta, se la ve en vénulas y se forman, fíjense en la imagen, se van formando vesículas y vacuolas interconectadas no revestidas. Que estas vesículas y vacuolas se unen y forman canales que conectan el exterior con la luz vascular. El factor de crecimiento derivado del endotelio vascular aumenta el número y el tamaño de estos canales. Ahora vamos a ver los acontecimientos celulares. Ya vimos los acontecimientos vasculares. Vamos a ver los acontecimientos celulares en la inflamación aguda. ¿Qué ocurre? En la luz del vaso, ahí tenemos la marginación, rodamiento, adhesión y diapedesis. Y en los tejidos tenemos la quimiotaxia, la activación leucocitaria y la fagocitosis. Y acá tenemos un dibujo que me muestra la sucesión de estos hechos. En primer lugar la marginación, luego el rodamiento, luego la adhesión, después viene la migración, salida al exterior del vaso, la quimiotaxis, la fagocitosis y la liberación de productos. Cuando nosotros tenemos un flujo sanguíneo normal en las vénulas, por ejemplo, los eritrocitos están en una columna central, ¿verdad? Y desplazan a los leucocitos hacia la pared, hacia afuera. En la inflamación, ese flujo sanguíneo se ralentiza, o sea, se vuelve lento, lo que nosotros llamamos éstasis. Entonces hay un cambio en las condiciones hemodinámicas y al haber un cambio en las condiciones hemodinámicas hay un aumento del número de leucocitos que adoptan esa posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. Y eso es lo que nosotros llamamos marginación, que es lo que nos están mostrando nuestras figuras de abajo. Después de la marginación viene el rodamiento. ¿Qué es el rodamiento? Es la adhesión de manera transitoria al endotelio por parte de los leucocitos. O sea, los leucocitos se desprenden y se vuelven a unir, se desprenden y se vuelven a unir. Todo ello por cortos periodos de tiempo. Y esto se realiza mediante moléculas de adhesión endoteliales y leucocíticas. Me gustaría que vean este cuadrito que tenemos abajo, donde nos está mostrando las moléculas del endotelio y del leucocito que son responsables del rodamiento. Fíjense ustedes, en el endotelio existe una molécula que se llama P-selectina que se va a unir a la molécula leucocítica proteína Cialis-Lewis equimodificada. La E-selectina también de la membrana endotelial se va a unir a la molécula leucocítica proteína Cialis-Lewis equimodificadas. Y la L-selectina, que es una molécula leucocítica, se va a unir a la GlyCam y la CD, llamada también CD34, que está en la membrana de las células endoteliales. Estas uniones producen el rodamiento y son uniones suaves, leves, que se ajustan y desajustan regularmente, por eso se produce el rodamiento. Acá tenemos, chicos, unos esquemitas, unos dibujos muy lindos que nos muestran estas moléculas. Primero nos está mostrando las selectinas. Las selectinas que están dos de ellas en la célula endotelial y una de ellas en los leucocitos, en este caso un polimorfo nuclear. La selectina E, fíjense, la selectina E y la P están señaladas con la flecha verde de la derecha. La
se expresan las células endoteliales que son activadas por citocinas y reconoce a los hidratos de carbono ciliados relacionados con la familia Lewis en la superficie de granulocitos, monocitos y células T. Ahí tenemos las proteínas Sialil-Lewis equimodificadas también en nuestro esquema. Después tenemos la P-selectina, que hay en el endotelio y también en las plaquetas, y su acción es similar a la de la selectina E. Se une a las proteínas Sialil-Lewis equimodificadas. Y después tenemos la selectina L, que es expresada en la mayoría de los leucocitos y se van a unir a ligandos que están también en la membrana del endotelio, que uno de ellos es GlyCAM1. Está también en nuestro esquema a la izquierda. Estas dos moléculas están a la izquierda de nuestro dibujo de la derecha. Además, tenemos otro dibujo esquemático abajo a la izquierda que nos muestra la redistribución de la P-selectina en la superficie que existe en los cuerpos de Weibel-Paley en las células endoteliales y que por efecto de la histamina y de la trombina se redistribuyen para posteriormente unirse a las proteínas Sialil-Lewis equimodificadas de los leucocitos. Las selectinas son secretadas en respuesta a otras moléculas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que son secretadas por células que se encuentran con microbios y tejidos necróticos, por ejemplo, macrófagos, mastocitos y también células endoteliales. Estas moléculas actúan sobre las células endoteliales de las vénulas postcapilares adyacentes a la zona de lesión e inducen entonces la expresión coordinada de moléculas de adhesión. La unión de estas moléculas con las de Sialil, las proteínas Sialil-Lewis equimodificadas, son de baja afinidad, con agotamiento rápido y se interrumpen con facilidad. Y esto es lo que da lugar al fenómeno del rodamiento, al tipo de unión entre las selectinas y las proteínas Sialil-Lewis X modificadas. Luego viene la adherencia. Para una adherencia fuerte se necesita la interacción de las integrinas leucocitarias y sus ligandos en la célula endotelial. Las imágenes de abajo nos están mostrando la adherencia leucocitaria a la pared vascular. Se produce una unión sólida de los leucocitos al endotelio. Su citoesqueleto se reorganiza y se expande por la superficie endotelial. Acá tenemos dos vasos donde encontramos esa adherencia leucocitaria a la superficie interna vascular, o sea, al endotelio. Esta adherencia entre el leucocito y el endotelio es posible mediante la presencia de dos moléculas, ¿verdad?, que se encuentran las integrinas en el leucocito y los ligandos de las integrinas en el endotelio. La unión de estas moléculas es lo que da esa adherencia fuerte de ambas células. Las integrinas son glucoproteínas heterodiméricas transmembrana y que se expresan en muchos tipos celulares y en los leucocitos se suele expresar, pero en un estado de baja afinidad. Ellas son la BLA4 y la LFA1 que tenemos en nuestro dibujo, fíjense ustedes, integrinas del leucocito. Estas, ¿por qué se expresan en la inflamación? ¿Qué pasa en la inflamación si normalmente están en un estado de baja afinidad? Las quimiosinas que se van a producir en el lugar de la lesión se unen a proteoglucanos celulares endoteliales y son desplegadas en concentraciones elevadas en la superficie endotelial. Entonces, tales quimiosinas se van a unir a los leucocitos que están en rodamiento y ahí le van a activar, ahí se activa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la activación? Es la conversión de estas integrinas de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad.
Y luego, por otro lado, tenemos los ligandos de las integrinas que vemos en nuestro dibujo, que son dos. La BCAM1 o molécula de adherencia de células vasculares 1 y la ICAM1 o molécula de adhesión intercelular, quienes estimulan para que se expresen estas moléculas el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. También inducen la expresión de estas moléculas, no solamente de estas, sino también, ¿se acuerdan?, de las selectinas endoteliales. El siguiente paso en el proceso de reclutamiento de leucocitos es su migración por el endotelio. Este proceso que es conocido como diapéresis o transmigración. Esto tiene lugar preferentemente a nivel de las vénulas postcapilares. Y sabemos que las quimiosinas actúan sobre los leucocitos adherentes y estimulan a las células para que migren a través de los espacios interendoteliales a favor del gradiente de concentración química, es decir, hacia el sitio de lesión o infección donde se están produciendo o las concentraciones son altas en lo referente a las quimiosinas. Las moléculas que intervienen son varias, pero una de ellas es la más importante y es un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas y se llama CD31 o PECAN1, molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria 1. Después de atravesar el endotelio, los leucocitos tienen que perforar la membrana basal. ¿Y cómo la van a perforar? Probablemente secreten colagenasas y van a entrar así al tejido extravascular. En esta imagen tenemos un vaso dilatado en una inflamación y la flecha amarilla nos está mostrando un leucocito que está abandonando la luz del vaso. En estas imágenes histológicas también estamos viendo el fenómeno de la transmigración leucocitaria. Muy bien, habiendo visto todos los fenómenos vasculares de la inflamación aguda, ahora vamos a ver los acontecimientos extravasculares que ocurren durante la misma. Después de salir de la circulación, los leucocitos se desplazan por los tejidos hacia el sitio de la lesión en un fenómeno que se llama quimiotaxia. Esa locomoción siempre está orientada por un gradiente químico. Existen sustancias endógenas y exógenas que actúan como quimioatrayentes. Los exógenos, por ejemplo, las sustancias exógenas son los productos bacterianos como péptidos y ciertos lípidos bacterianos. Y las sustancias endógenas son las citocinas, principalmente las de la familia de las quimiosinas como la interleuquina 8, los componentes del sistema de complemento, principalmente el C5A, y algunos metabolitos del ácido araquidónico, principalmente el leucotrieno B4. Estos agentes quimiotácticos se unen a receptores de 7 proteínas G transmembranas que se encuentran en la superficie leucocitaria y activan segundos mensajeros con la activación de la GTPasa, lo cual lleva a la polimerización de la actina en el frente de base de la célula y la formación de pseudópodos para su movimiento. ¿Cómo se realiza el reconocimiento de los microbios y los tejidos muertos? Los leucocitos expresan varios receptores de superficie que están implicados en ese reconocimiento, como por ejemplo los receptores acoplados a proteínas G membranas, que ya estuvimos hablando. Esos receptores se hallan en neutrófilos, en los macrófagos y en otros leucocitos. Reconocen a péptidos bacterianos, quimiosinas, producto de degradación del complemento y mediadores lipídicos. Después están los receptores de tipo TOL, que tienen un papel esencial en las respuestas celulares frente a los polisacáridos bacterianos y del ARN de doble cadena producido por algunos tipos de virus. Después hay receptores para citocinas, como el interferón gamma, y es la principal citocina activadora de los macrófagos. Y después hay también receptores para opsoninas,
que son receptores para partículas recubiertas de lecitina, complemento y anticuerpos. Sirven para la potenciación de la fagocitosis. Y acá tenemos un dibujo que nos muestra los receptores de superficie que estuvimos citando en la diapositiva anterior para el reconocimiento de los microbios y de los tejidos muertos. ¿Cuáles son ellos en su parte superficial? ¿Cuál es la respuesta celular que producen? ¿Y cuál es el resultado funcional final de la unión? Acá tenemos uno de esos receptores, que es el receptor de tipo TOL, que se encuentra en los fagocitos, en células dendríticas y en muchos tipos de células epiteliales. Se observa en las membranas plasmáticas y en los endosomas. Reconocen productos de diferentes tipos de microbios y producen la activación de factores de transcripción para la producción de citocinas y mediadores de la inflamación, que es lo que nos está mostrando nuestro dibujo de la derecha. ¿Qué es el inflamasoma? Es un complejo proteico citoplasmático constituido por una proteína sensora rica en leucina, la NLRP3, un adaptador y una caspasa. ¿Para qué sirve? Para reconocer productos de células muertas, cristales y otros productos microbianos. ¿Qué hace? Induce la secreción de interleuquina 1 con actividad biológica para la producción de la inflamación. Esto estamos viendo perfectamente en nuestro dibujo de la derecha. El reconocimiento de los microbios o células muertas induce diversas respuestas en los leucocitos colectivamente designados como activación leucocitaria. Ellas comprenden la fagocitosis, que luego lleva a la destrucción intracelular de microbios y residuos. La fagocitosis es un proceso muy complejo que implica la integración de señales iniciadas en un receptor para conseguir el remodelamiento de la membrana y cambios en el citoesqueleto. La fagocitosis depende de la polimerización de los filamentos de actina e implica 3 pasos: el reconocimiento y la unión, el englobamiento y la destrucción del material. El reconocimiento y la unión se hace mediante receptores, como estamos viendo en nuestro dibujo de la derecha: receptores de manosa, receptores barredores y los receptores para las diversas opsoninas. Entonces estos receptores se van a unir al microbio. Los receptores de manosa son lecitinas que se unen a los residuos terminales de fucosa y manosa de glucoproteína y glucolípidos que están en las paredes de los microbios. Los receptores barredores son unos receptores que típicamente median la endocitosis de la lipoproteína de baja densidad, pero también se unen a una amplia variedad de microorganismos. Y además existe un tercer grupo de receptores para microbios que están opsonizados. Esa opsonización puede ser por anticuerpos, o sea, están cubiertos por anticuerpos IgG o el producto de degradación de C3b del complemento y de ciertas lecitinas plasmáticas. Luego se realiza la formación de pseudópodos para el atrapamiento con internalización del parásito, la formación del fagosoma y la formación del fagolisosoma, como estamos viendo en nuestra imagen. En todo este proceso, que es bastante complicado, hay integración de numerosas señales iniciadas por receptores que inducen la remodelación de la membrana y también cambios citoesqueléticos. La destrucción del material que está en el fagolisosoma se produce gracias a las especies reactivas de oxígeno Eros y de nitrógeno o derivados del óxido nítrico, son los principales. La generación de Eros se consigue con la oxidación de la NADPH por la NADPH oxidasa, donde se produce la reducción del oxígeno a ion superóxido. El ion superóxido se va a convertir en peróxido de oxígeno H2O2, que no es tan eficaz.
Después tenemos la mieloperoxidasa, que están los gránulos neutrofílicos, los cuales en presencia de cloro convierte el H2O2 en hipoclorito y radical hidroxilo. Ambos, tanto el radical hidroxilo como el hipoclorito, son potentes agentes antimicrobianos. Las especies reactivas de nitrógeno se producen a partir de la arginina por la acción del NOS, que es el óxido nítrico sintasa. Y el óxido nítrico se une al ion superóxido para generar el radical libre denominado peroxinitrito, que es muy reactivo. Hay algo que tenemos que conocer y se llaman trampas extracelulares de neutrófilos, o TEM. ¿Qué son? Son redes fibrilares extracelulares que aportan una elevada concentración de sustancias antimicrobianas en sitios de infección y que evitan la diseminación de los microorganismos. ¿Por qué? Porque son atrapados entre las fibrillas. Son producidos por neutrófilos en respuesta a infecciones como bacterias y hongos y a mediadores inflamatorios como quimiosinas, citocinas, proteínas del complemento y héroes. ¿En qué consisten estas trampas? En un entramado viscoso, ¿verdad?, de cromatina nuclear que fija y concentra proteínas granulares como péptidos y enzimas antimicrobianas. En ese proceso de formación de las TEN, los núcleos de los neutrófilos se pierden y, lógico, la célula muere. Estos TEM también nosotros podemos verlo y detectarlo en la sangre durante la sepsis y se cree que su formación en la circulación dependería de la activación plaquetaria. A la derecha nosotros tenemos imágenes relacionadas con el TEM. Acá tenemos un lindo dibujo esquemático del libro de ustedes que me muestran los caminos que pueden seguir o el desenlace que puede seguir una inflamación aguda. Fijémonos en el esquema de arriba a la izquierda, tenemos la lesión aguda, un infarto, infecciones bacterianas o por toxina o por traumatismo. Entonces se produce una inflamación aguda con cambios vasculares, con reclutamiento de neutrófilos y la presencia de mediadores, todo lo que estuvimos viendo. Esa inflamación puede seguir varios caminos. Puede ir primero hacia la resolución con la eliminación del estímulo lesivo, eliminación de mediadores y células inflamatorias agudas, sustitución de las células lesionadas y la recuperación a la funcionalidad normal del tejido. Ese tejido, esa lesión aguda puede ir a un absceso con necrosis y como hay necrosis, no va a haber una resolución, sino va a haber una cicatrización. Esa inflamación aguda por sí misma puede ir a una cicatrización con fibrosis que va a caracterizarse por depósito de colágeno y pérdida de la función de esa zona. O si no, puede progresar a una inflamación crónica. Eso se ve en infecciones virales, infecciones crónicas, lesiones persistentes y enfermedades autoinmunitarias. Entonces, una infección crónica que vamos a ver después en la siguiente clase, que se va a caracterizar por la angiogenia, el infiltrado mononuclear, la presencia de una fibrosis conformando una cicatriz y una lesión tisular progresiva. Esa inflamación crónica va a ir por último a la cicatrización con la formación de una cicatriz, ¿verdad?, con depósito de colágeno y pérdida de la función de la zona implicada. Dejando un poco de lado los conceptos teóricos de la inflamación, entremos en los aspectos prácticos con la morfología de la inflamación aguda. Acá nosotros tenemos aspectos macroscópicos de una inflamación aguda, donde las dos imágenes de la derecha, la superior y la inferior, nos muestran lo que es una congestión vascular. Y a la izquierda, aparte de la congestión vascular en este dedo, observamos el edema, conformando un tumor inflamatorio. De vuelta estamos viendo la congestión y edema en un pie donde se observa el aspecto rojizo y el aspecto tenso turgente del miembro. Al lado está un miembro normal para comparación. La inflamación aguda tiene patrones morfológicos. Uno de ellos es la inflamación serosa. Es una inflamación que se caracteriza por la exudación de un líquido claro que tiene muy bajo contenido en células. Ahí tenemos, por ejemplo, una ampolla en el dedo
que se ve en relación a las quemaduras o por infecciones víricas y se debe a la acumulación de líquido seroso en la epidermis dañada o inmediatamente por debajo de ella. La inflamación serosa o serohemática mezclada con sangre podemos nosotros ver en relación a cavidades como peritoneo, pleura y pericardio. Ahí estamos viendo en relación a la pleura. La inflamación puede ser de tipo fibrinoso. ¿Cuándo se produce? Cuando hay un aumento de permeabilidad vascular muy grande. Entonces las moléculas grandes como el fibrinógeno salen del torrente circulatorio formándose fibrina que se deposita en el espacio extravascular. Cuando la extravasación vascular es muy importante o cuando hay un estímulo procoagulante, en caso del cáncer, por ejemplo, se desarrolla un exudado fibrinoso. Este exudado vamos a ver en relación al revestimiento de cavidades corporales como meninges y el pericardio y también en la pleura. Y desde el punto de vista histológico, a la izquierda estamos viendo el exudado fibrinoso en la superficie externa del corazón, me parece que es. Y a la derecha estamos viendo la histología y con la letra F me está mostrando la fibrina, que se ve como una red eosinófila de fibras y que en ocasiones puede tener el aspecto de un coágulo. Muchas veces estos exudados fibrinosos, cuando va mejorando la inflamación, son disueltos por fibrinolisis y los restos son fagocitados por los macrófagos. Pero a veces esta fibrina no se elimina tan fácilmente. Entonces en su interior se van desarrollando fibroblastos, vasos sanguíneos y se forma una cicatriz. Cuando ese exudado fibrinógeno se convierte en tejido cicatricial, le llamamos organización. Otro patrón morfológico de la inflamación aguda es la purulenta. La purulenta se caracteriza por la producción de pus, un exudado formado por neutrófilos, por residuos licuados de células necróticas y líquido de edema. La causa más frecuente es la infección por bacterias que causan necrosis tisular por licuefacción. ¿Se acuerdan la necrosis licuefactiva? ¿Y qué gérmenes, por ejemplo, pueden estar implicados? Los estafilococos. A los estafilococos los llamamos también bacterias piógenas porque producen pus. Estos acúmulos de pus son los abscesos, que son acumulaciones localizadas de tejido inflamatorio purulento y que podemos encontrar en cualquier localización. A la izquierda tenemos un pericardio abierto y la flecha verde me está mostrando un exudado purulento. Y a la derecha tenemos otro pericardio abierto y la flecha verde me está mostrando una inflamación fibrinosa, donde se ven materiales fibrilares que pueden ser blanquecinos, amarillentos y generalmente son friables. Y acá tenemos un típico ejemplo de una inflamación aguda purulenta o supurativa. Esto es un apéndice, estamos viendo la superficie externa del apéndice, donde hay congestión marcada, vasos llamativos, tortuosos, y con la flecha verde se están mostrando focos abscesuales y con la flecha amarilla depósito de fibrina. Y acá tenemos otro ejemplo de inflamación aguda purulenta. A la izquierda estamos viendo un corte de pulmón donde las flechas blancas me indican focos de abscesos. Y a la derecha estamos viendo un absceso pulmonar con el material necrótico granular, sin forma, sin detalle y en relación a ello denso, infiltrado, inflamatorio agudo, polimorfo nuclear. Y acá tenemos otra inflamación aguda purulenta de la piel y a la izquierda estamos viendo un absceso. Parece que es un pulmón, estamos viendo un material necrótico en el medio con colonias bacterianas. Las colonias bacterianas están marcadas con la flecha amarilla y rodeando a todo ello se encuentra denso infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Y acá estamos viendo una superficie externa del cerebro donde está la meninges que está
cubierta con un material purulento, ¿verdad? Amarillo claro. Y a la izquierda la microscopía, donde a la derecha de la imagen se observa el denso infiltrado inflamatorio agudo. También se observa importante dilatación vascular. El patrón celular de una inflamación aguda suele estar en función al agente y al tiempo de evolución. En las primeras 24 a 48 horas lo que nosotros vamos a encontrar son neutrófilos. ¿Por qué primero vienen los neutrófilos? Porque son los más numerosos, responden con mayor rapidez a las quimiosinas y se ligan de forma más firme a las moléculas de adherencia endotelial. Después de las 48 horas vamos a tener neutrófilos y macrófagos, o sea, neutrófilos y mononucleares, entre ellos macrófagos. Hay algunas excepciones, inflamaciones agudas que tienen neutrófilos durante todo el proceso, por ejemplo, las infecciones por pseudomonas. Las infecciones agudas por virus no dan infiltrado neutrofílico, dan infiltrado linfocitario. En las inflamaciones por hipersensibilidad, el patrón celular es principalmente de tipo eosinofílico, lo mismo que en las parasitosis. Células que van a migrar al foco inflamatorio son los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Acá nosotros tenemos un tejido glandular, estamos viendo glándulas mucosas y en relación a ellas un denso infiltrado inflamatorio polimorfonuclear. O sea, esta es una característica de la inflamación aguda. Acá tenemos un corte de pared de la vesícula biliar, donde se observa congestión vascular y la flecha me está señalando una de las células del infiltrado inflamatorio que es de tipo polimorfonuclear. Acá tenemos el típico infiltrado de un proceso inflamatorio agudo donde predominan los neutrófilos marcados con las flechas negras. Acá tenemos un proceso inflamatorio agudo en relación a los bronquios, encontrándose en la luz de los mismos, del mismo abundante cantidad de neutrófilos y también otro tipo de células como plasmocitos y monocitos. Este es un proceso inflamatorio agudo donde llama la atención la presencia de abundantes hebras de fibrina. Una de ellas está señalada con la flecha de color naranja. Y acá tenemos un corte de la pared apendicular a nivel muscular, donde observamos congestión vascular y denso infiltrado inflamatorio de tipo polimorfonuclear. Es una apendicitis aguda. Y acá tenemos un corte de la glándula prostática donde se observa reacción inflamatoria aguda constituida preferentemente por neutrófilos. Es una prostatitis aguda. A veces el infiltrado inflamatorio es de tipo eosinofílico, como estamos viendo acá en este epitelio esofágico. No tenemos que olvidarnos que en las infecciones agudas virales el infiltrado predominante es mononuclear, como estamos viendo en este corte de un miocardio con una miocarditis viral. Se observa la congestión vascular importante y el infiltrado inflamatorio preferentemente mononuclear. Y para terminar nuestra clase de inflamación aguda, solo algunos conceptos generales de los mediadores químicos de la inflamación. Los mediadores químicos de la inflamación pueden ser producidos localmente por células del foco inflamatorio, encontrándose dentro de gránulos citoplasmáticos preformados como la histamina y la serotonina, o pueden ser sintetizados de nuevo en respuesta a un estímulo, como es el ejemplo de las prostaglandinas y las citocinas. O además pueden derivar estos mediadores de los precursores inactivos circulantes que se producen en el hígado y que son activados en el foco de la inflamación. La mayor parte de los mediadores actúan uniéndose a receptores de las células diana. Otros mediadores tienen actividad enzimática y o tóxicas directas, como las enzimas lisosómicas y los EROS, sin necesidad de unirse a ningún tipo de receptor. Su acción está muy bien regulada y dura poco tiempo. Estos mediadores de la inflamación pueden derivar de las células
de varios tipos de células y dentro de ellas pueden estar preformados en gránulos secretores, como por ejemplo la histamina, que se encuentra en gránulos secretores de mastocitos, basófilos y plaquetas, y la serotonina en las plaquetas. O pueden ser sintetizados de nuevo por las células, como la prostaglandina, que es sintetizada por todos los leucocitos y mastocitos, los leucotrienos, todos los leucocitos y mastocitos, el factor activador de plaquetas, todos los leucocitos y las células endoteliales, especies reactivas de oxígeno elaborado por todos los leucocitos, el óxido nítrico elaborado por macrófagos y células endoteliales, citosina elaboradas por macrófagos, linfocitos, mastocitos y células endoteliales, y neuropéptidos liberados por leucocitos y fibras nerviosas. O también estos mediadores pueden derivar de proteínas plasmáticas que se secretan en el hígado, como por ejemplo las proteínas del complemento que están en circulación como precursores y que luego se activan, y podemos tener entonces la C3A, C3B, C5A, C5B9, llamado complejo de ataque de membrana. Y otro factor es la activación del factor 7 de la coagulación, el factor de Angelman. Y acá tenemos nada más que un resumencito, que es lo que me gustaría que conozcan, nada más que esto, de la función o la acción de los principales mediadores de la inflamación, como por ejemplo la histamina, que produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial. La serotonina, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. La prostaglandina, vasodilatación, pero se le agrega dolor y fiebre. Los leucotrienos producen aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, adherencia y activación de los leucocitos. El factor activador de plaquetas produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la adherencia leucocitaria, juega un papel muy importante en la quimiotaxis, en la desgranulación y en la explosión oxidativa. Luego tenemos las especies reactivas de oxígeno, van a destruir a los microbios y al mismo tiempo van a producir lesión celular. El óxido nítrico relaja el músculo liso vascular, destruye microbios, las citocinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral van a producir activación endotelial local expresando moléculas de adherencia, fiebre, dolor, anorexia, hipotensión, reducción de la resistencia vascular y puede llevar al shock en algunos casos. Las quimiosinas están implicadas en la quimiotaxis y la activación de los leucocitos. Y los derivados de las proteínas plasmáticas, por ejemplo, los productos derivados del complemento, están presentes en la quimiotaxis, activación de leucocitos y vasodilatación con estimulación de los mastocitos. Las ciminas, aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso, vasodilatación y dolor. Y las proteasas activadas durante la coagulación producen activación endotelial y reclutamiento de leucocitos. Y así terminamos nuestra clase de inflamación aguda. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.